Era otoño en los terrenos de caza de la montaña Fénix. Cientos de miles de cultivadores eligieron un lugar donde los demonios y las bestias a menudo acechaban. Debían luchar por la presa dentro de un periodo de tiempo asignado. A esto se refería la caza. A lo largo de muchos kilómetros había bastantes presas. Era uno de los 3 terrenos de caza más conocidos y había albergado muchas competiciones grandes. Un evento tan significativo no solo era para que las sectas grandes y pequeñas mostraran sus habilidades y reclutaran talentos, sino también para que los cultivadores pícaros y los nuevos discípulos se dieran a conocer. La montaña Fénix era una vasta plaza alrededor de las 10 torres de vigilancia. En la parte superior de ellas se podían ver cabezas moviéndose. Sus excitados susurros llenaban el aire. La torre más silenciosa era naturalmente la más alta, la más embellecida. Los que se sentaban allí eran en su mayoría cultivadores mayores, líderes de sectas y sus familias. En la parte de atrás, filas y filas de doncellas llevaban velos o grandes abanicos. Las mujeres de las primeras filas se cubrían la cara con abanicos más pequeños, mirando con reserva el terreno de caza. Sin embargo, cuando llegó la formación de la secta Gusulán, su reserva ya no se podía ver. En las cacerías nocturnas no se necesitaban caballos para cazar la presa. Sin embargo, la equitación era una de las artes que los discípulos del clan debían estudiar. En eventos de tal formalidad, entrar en el terreno a caballo no solo era un símbolo de respeto, sino que las formaciones a caballo también podían crear una atmósfera de grandiosidad de aspecto muy hermoso. En resumen, no eran más que reglas y estética. Lan Zichen y Lan Wangji se sentaron muy erguidos sobre 2 corceles nevados mientras guiaban la formación de equitación de la secta Gusulán lentamente hacia adelante. Ambos llevaban espadas en las cinturas y flechas en la espalda, túnicas blancas y cintas en la frente ondeando en el aire. Parecían ser deidades. Sus botas blancas como la nieve eran tan inmaculadas que incluso podían estar más limpias que la ropa de los demás. Los 2 yades de Lan eran realmente un perfecto par de yades, casi como si estuvieran tallados en hielo. Tan pronto como entraron, incluso el aire parecía haberse vuelto refrescante. Muchas mujeres cultivadoras habían caído en esto. Las más reservadas solo dejaron caer sus abanicos, sus ojos se veían más sugerentes. Las más atrevidas, sin embargo, ya habían corrido al borde de las torres de vigilancia, lanzando los brotes y flores que habían preparado de antemano. Una lluvia de flores se esparció inmediatamente desde el cielo. Arrojar flores a hombres y mujeres de aspecto hermoso era una expresión de admiración, una tradición. Como los discípulos de la secta Gusulán venían de un clan distinguido, su apariencia era excelente. Hacía tiempo que se habían acostumbrado a esto. Lan Zichen y Lan Wangji especialmente se habían acostumbrado a esto desde que tenían 13 años. Los 2 parecían completamente tranquilos, asintiendo con la cabeza a las torres de vigilancia, en muestra de respeto. No se detuvieron y continuaron avanzando. Sin embargo, Lan Wangji levantó repentinamente su mano, deteniendo una flor lanzada por detrás de él. Miró hacia atrás. Al lado de la formación de la secta Yumenjiang, que, aunque no había partido, Jian Chen chasqueó su lengua con impaciencia, sentado al frente. Sin embargo, la persona que estaba a su lado se sentó en un caballo de pelo negro brillante. Su codo estaba reposando en la cabeza del caballo, mientras miraba a un lado como si nada pasara, hablando y riendo con 2 doncellas de cuerpo delgado. Lan Zichen vio que Lan Wangji había tomado las riendas y dejó de avanzar. Wangji, ¿qué pasó? Lan Wangji. Wei Jing. Wei Wuxian finalmente se dio la vuelta, con la cara llena de sorpresa. ¿Qué? Han Wenyu, ¿me llamaste? ¿Qué pasa? Sosteniendo la flor, Lan Wangji se veía bastante frío. Su tono era aún más frío. Fuiste tú. Wei Wuxian inmediatamente lo negó. No,
No fui yo. Las doncellas que estaban a su lado hablaron enseguida. No le creas, fue él. Wei Wuxian. ¿Cómo pueden tratar a una buena persona así? Me estoy enfadando. Riéndose, las doncellas tiraron de las riendas y fueron a las formaciones de sus propias sectas. Lan Wangji bajó la mano con la que sostenía la flor y agitó la cabeza. Jian Chen habló. Sewu Yun, Han Wanyu, disculpen, no le presten atención. Lan Xichen sonrió. Está bien. Agradezco la amabilidad del joven amo Wei por la flor en lugar de Wangji. Cuando cabalgaron lentamente a la distancia, llevando consigo las nubes de pétalos de fragancia, Jian Chen miró el colorido mar de pañuelos que se agitaban en las torres de vigilancia antes de girar hacia Wei Wuxian. ¿Por qué estás tirando flores junto con las chicas? Wei Wuxian. Creo que se ve bien. ¿No puedo lanzar unas cuantas también? Jian Chen señaló con la nariz al aire. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién te crees que eres para seguir haciendo bromas como esa? Wei Wuxian lo miró. ¿Tú también quieres una? Todavía quedan muchas en el suelo. Debería conseguir una para ti. Mientras hablaba, fingía agacharse. Jian Chen, piérdete. En este punto la voz de Jin Wangyao sonó sobre la plaza. La formación de la secta Qin Gen Ni entrará. Ni Mingyue era muy alto. Cuando se paraba, le daba a la gente una sensación de extrema presión. A caballo tenía una posición aún más digna, como si pudiera mirar a toda la plaza desde arriba. Cuando entraban, hombres que estaban en lo alto de la lista de cultivadores no podían evitar que les cayera una lluvia de flores. Como alguien que estaba en séptimo lugar, Ni Mingyue, sin embargo, era una excepción. Si Lan Wangji era hielo en medio del frío, superando tanto a la nieve como a la escarcha, Ni Mingyue era fuego en medio del frío, como si pudiera empezar a arder de rabia en cualquier momento, lo que hacía aún más difícil acercarse a él. Debido a esto, aunque las doncellas ya podían sentir sus corazones estallando en sus pechos, agarrando en sus palmas flores manchadas de sudor, no se atrevían a tirarlas, temiendo enfadarlo y que su sable se clavara en la torre de vigilancia. Sin embargo, muchos de los cultivadores masculinos que admiraban a Chi Feng-sun lo vitoreaban. Los vitores casi trajeron dolor a los oídos. Por otro lado, Ni Huaizan, al lado de Ni Mingyue, estaba vestido con tanto cuidado como siempre. Llevaba tanto su sable como cinturones de joyas en su cintura, agitando su abanico de papel. A primera vista era todo un dandy en medio del caos. Sin embargo, todos sabían que su sable nunca se había desenvainado. Probablemente solo pasearía por la montaña Fénix, disfrutando de la vista. Después de la secta Qin Gen Ni, era el turno de la secta Yumenyan. Wei Wuxian y Jian Chen entraron a caballo. Instantáneamente otra lluvia de flores había caído. La cara de Jian Chen se oscureció, pero Wei Wuxian se bañó en ella, sintiéndose bastante cómodo. Agitó su mano hacia la torre de vigilancia más alta. El mejor asiento de la torre era para la señora Jin, de la secta Lanlin Jin. Quien se sentaba a su lado era Jian Yanli. Antes de esto, la señora Jin había estado sosteniendo su mano, hablándole con una expresión de amor. Jian Yanli solía tener un rostro sereno. Sus rasgos eran suaves. Sin embargo, cuando vio a sus dos hermanos menores saludarla, su cara se iluminó inmediatamente. Bajó su abanico y tímidamente le dijo unas palabras a la señora Jin. Caminó hasta el borde de la plataforma de observación y les tiró 2 flores. Usó toda la fuerza que pudo reunir. Por un segundo, Wei Wuxian y Jian Chen se preocuparon de que se cayera. Viendo que Jian Yanli se estabilizó, finalmente se relajaron. Ambos extendieron la mano y cogieron las flores, dándole la misma sonrisa suave. Bajando la cabeza, volvió con la señora Jin de nuevo. De repente, una fila de cultivadores vestidos con túnicas blancas forradas en oro salieron corriendo, con armaduras ligeras y montados en amplios sementales. La persona que estaba al frente tenía rasgos atractivos, protegidos por la misma armadura. Era el líder de la secta,
Jin Wanshan. La señora Jin inmediatamente le dio una palmada en el hombro a Jiang Yanli. Sosteniendo su mano la arrastró hasta el borde de la torre de vigilancia de nuevo, señalándole la formación de la secta Lanlinjin. Entre todos, de repente, un caballo se adelantó y corrió en un círculo alrededor de la plaza antes de que las riendas fueran tomadas. La persona que estaba encima del caballo tenía una figura llamativa, vistiendo túnicas blancas como la nieve. Sus rasgos eran más vibrantes que incluso la marca del vermellón entre sus cejas. Al tensar su arco, desprendía un aire aún más atractivo. Inmediatamente el fervor se apoderó de la multitud de las torres de vigilancia. La persona miró en dirección a la torre principal, intencionadamente o no. Aunque se esforzó por mantener su rostro rígido, un orgullo inconfesable se filtró por los rincones de sus ojos. En su caballo, Wei Wuxian se burló, casi riéndose hasta la muerte. Realmente no puedo creerlo, es como un pavo real. Jian Chen, cuidado con lo que dices. Nuestra hermana sigue mirando desde la torre. Wei Wuxian, no te preocupes, mientras no haga llorar a Shiji otra vez. Ni siquiera le prestaré atención. No deberías haberla traído en primer lugar. Jian Chen. La secta Lanlinjin insistió. No tuve cara para negarme. Wei Wuxian. Más bien, la señora Jin insistió. Después de esto, ella definitivamente encontrará alguna manera de instar a Shiji para que vaya con la princesa masculina a algún lugar. Mientras hablaban, Jin Zixuan ya había cabalgado hacia la arena de tiro. La fila de objetivos era un obstáculo antes de la entrada oficial. Aquellos que pretendían cazar en la montaña solo podían entrar si eran capaces de disparar a un objetivo desde cierta distancia. Había 7 anillos en los objetivos, de acuerdo a los 7 caminos de entrada. Cuanto más cerca estaba la flecha del centro, más ventajosa era su respectiva entrada. Sin disminuir en absoluto su velocidad, Jin Zixuan sacó una flecha y disparó. Aterrizó justo en el centro. Llegaron vítores de todas las torres de vigilancia. Viendo lo mucho que Jin Zixuan alardeaba de su excelencia, ni Wei Wuxian ni Jian Chen mostraron ninguna emoción en sus caras. De repente, una fuerte burla vino de algún lugar cercano. Alguien gritó: «Si alguien aquí no está convencido, entonces siéntase libre de intentarlo para ver si puede disparar mejor que Zixuan». La persona era alta y ancha, su piel algo oscura y su voz retumbaba. Este era el sobrino de Jin Wanshan y el primo de Jin Zixuan, Jin Zixun. Antes de esto, durante el banquete de flores de la secta Lanlinjin, estalló una discusión entre Wei Wuxian y Jin Zixuan. Wei Wuxian sonrió y notó la enemistad. Jin Zixun estaba ahí para provocarlo. Al ver que no respondía, pareció alegrarse. Cuando la formación de la secta Yumenyan también llegó a la arena, Wei Wuxian se dirigió a los 2 yaes de Lan, que estaban alistando sus arcos en sus caballos. «Lan Chan, ¿quieres ayudarme?» Lan Wangji le echó un vistazo. No respondió. Jian Chen preguntó: «¿Qué vas a hacer esta vez?» Lan Wangji: «¿Qué pasa?» Wei Wuxian: «¿Me prestas tu cinta de la frente?» Al oír esto, Lan Wangji inmediatamente desvió la mirada y no le prestó más atención. Lan Zichen, por otro lado, se rió. «Joven maestro Wei, puede que no lo sepa, pero...» Lan Wangji: «Hermano, no hay necesidad». Lan Zichen: «Está bien». Jian Chen casi quiso tirar a Wei Wuxian de su caballo. Sabía que Lan Wangji no se la prestaría, pero tenía que intentarlo. Podía hacer cualquier cosa cuando estaba aburrido. Si no fuera por eso, y dada la situación en la que estaban, juró que lo hubiese bajado del caballo. Él habló: «¿Por qué quieres su cinta de la frente? ¿Para colgarte y suicidarte? Puedo prestarte mi cinturón, de nada». Wei Wuxian se quitó la cinta negra de su muñequera mientras respondía: «Puedes quedarte con tu cinturón. No lo quiero, aunque no tenga su cinta para la frente». Jian Chen: «Tú». Antes de que pudiera terminar de hablar,
Wei Wuxian se había atado rápidamente la cinta sobre sus ojos para cubrir su vista. Posicionó su flecha, sacó su arco y lo soltó. Diana. La serie de acciones fue suave y rápida. Los otros ni siquiera se dieron cuenta de lo que quería hacer. Ni siquiera podían ver claramente sus movimientos antes de que el centro del blanco hubiera sido atravesado. Después de un momento de silencio, sonaron abrumadores vítores por todas las torres de vigilancia, con una intensidad aún mayor que la de Jin Zixuan. Las comisuras de los labios de Wei Wuxian se curvaron ligeramente. Girando el arco entre sus manos, lo lanzó hacia atrás. Por otro lado, cuando Jin Zixun vio que su popularidad superaba la de Jin Zixuan, resopló fuerte. Parecía que estaba disgustado, tanto por fuera como por dentro. Habló de nuevo. Este es solo el evento de apertura de arquería. No hace falta hacer cosas ostentosas. Tienes los ojos cubiertos ahora mismo, pero ¿puedes mantenerlos cubiertos durante toda la cacería? Más tarde, en la montaña Fénix, podemos mostrar nuestras verdaderas habilidades y ver quién es realmente el mejor. Wei Wuxian. Por supuesto. Jin Zixun hizo un gesto con la mano. Vamos. Todos sus cultivadores se precipitaron hacia adelante, como si quisieran ser los primeros en entrar para tener la primera oportunidad y tomar rápidamente todas las presas de alto nivel. Cuando Jin Guanshan vio que su formación de equitación estaba muy bien entrenada, se sintió muy orgulloso. Viendo que Wei Wuxian y Jian Chen todavía estaban en sus caballos, sonrió. Líder de la secta Yang, joven maestro Wei, ¿qué? ¿No piensan entrar a la montaña todavía? Tened cuidado de que Zixun robe todas las presas. Wei Wuxian. No hay necesidad de apurarse. No será capaz de hacerlo. Todos a su alrededor se detuvieron sorprendidos. Mientras Jin Guanshan reflexionaba sobre lo que significaba no podrá, vio a Wei Wuxian desmontar su caballo y decirle a Jian Chen: puedes ir primero. Jian Chen. Tómalo con calma y baja cuando sea lo suficientemente bueno. Wei Wuxian agitó su mano. Tomando las riendas, Jian Chen llevó a la gente de la secta Yumen-Yang lejos. Wei Wuxian, con los ojos cubiertos, caminó con tranquilidad en dirección al camino de entrada de la montaña Fénix. Era como si no estuviera aquí para cazar, sino para pasear por el jardín de su propia secta. La multitud se confundió. ¿Podría ser que realmente no iba a quitarse la cinta sobre sus ojos hasta que la caza terminara? ¿Cómo podría participar en la cacería de esta manera? Se miraban unos a otros. Al final, sintieron que no era asunto suyo, y que simplemente sería un buen espectáculo para mirar. Cada uno de ellos se puso en marcha. Wei Wuxian caminó por algún tiempo. Finalmente encontró un lugar en las profundidades de la montaña Fénix que era cómodo para descansar. Era una rama extremadamente gruesa, que crecía en un tronco aún más grueso, bloqueando su camino. Wei Wuxian golpeó la corteza seca y arrugada un par de veces. Sintió que era bastante resistente y que se levantaba fácilmente. El ruido de las torres de vigilancia había sido bloqueado desde hace mucho tiempo por los bosques de la montaña. Wei Wuxian se apoyó en el árbol, con los ojos aún cubiertos por la cinta negra. La luz del sol le llegaba a la cara a través de las hojas. Levantó a Chen Qing y sopló dentro, moviendo los dedos. El claro sonido de la flauta se precipitó del cielo como si fuera un pájaro, persistiendo mientras resonaba en la montaña. Mientras tocaba su flauta, Wei Wuxian colgó una de sus piernas y la balanceó suavemente. La punta de sus botas rozó la hierba bajo el árbol. No le importaba que estuviera mojada con el rocío de las hojas. Cuando la canción terminó, Wei Wuxian cruzó sus brazos y se apoyó en el árbol en una posición más cómoda. La flauta estaba entre sus brazos, mientras una flor había caído en su pecho, emitiendo una fragancia fresca y tranquila. No sabía cuánto tiempo había estado sentado. Casi se había dormido cuando se despertó de un sobresalto. Alguien se estaba acercando, pero la persona no tenía intención de matar. Por lo tanto, permaneció inclinado sobre el árbol, demasiado perezoso para levantarse. Ni siquiera tenía la energía para quitarse la cinta de los ojos. Solo inclinó la cabeza.
Unos momentos después, al no recibir respuesta, Wei Wuxian no pudo evitar decir voluntariamente: ¿Estás aquí para la cacería? La persona no respondió. Wei Wuxian: no podrás obtener nada bueno de mí. La persona seguía en silencio, pero se acercó unos pasos más. Ahora, los espíritus de Wei Wuxian se estaban levantando. La mayoría de los cultivadores se asustaban un poco cuando lo veían. No se atrevían a acercarse a él incluso cuando había mucha gente alrededor, y mucho menos estando solo. Si no fuera porque no sentía la intención de atacar en aquella persona, Wei Wuxian definitivamente pensaría que tenía intenciones ocultas. Enderezó un poco su cuerpo e inclinó su cabeza mirando en su dirección. Rizando sus labios, sonrió. Pero cuando estaba a punto de decir algo, de repente fue empujado con fuerza. La espalda de Wei Wuxian se estrelló contra el árbol. Justo cuando su mano derecha estaba a punto de soltar la cinta, su muñeca fue sujetada. Era muy fuerte, ni siquiera podía soltarse, pero aún así no había intención de matar. La manga izquierda de Wei Wuxian se movió. Cuando estaba a punto de sacudir los talismanes, la persona se dio cuenta de su intención y lo atrapó como antes. Presionando sus dos manos contra el árbol, con movimientos rígidos, Wei Wuxian levantó su pierna y estaba a punto de patear, cuando sintió un calor en sus labios. Inmediatamente se congeló. El toque se sintió extraño y desconocido, húmedo, cálido. Al principio, Wei Wuxian ni siquiera podía entender lo que estaba pasando. Su mente se quedó completamente en blanco. Cuando finalmente se dio cuenta, se sorprendió. Esta persona, sosteniendo sus muñecas hacia atrás, lo estaba presionando y besando contra el árbol. De repente se sacudió, queriendo pelear y quitarse la venda, pero fracasó. Quería moverse de nuevo, pero de alguna manera se detuvo. La persona que lo besaba parecía temblar suavemente. Wei Wuxian no pudo luchar más. Pensó para sí mismo: parece que la doncella es bastante fuerte. Su personalidad es temerosa y se avergüenza fácilmente. Ya está muy nerviosa. Si no, no habría elegido acercarse a hurtadillas en este momento. Probablemente reunió todo el coraje que pudo encontrar en su interior. Además, parece que su cultivo no es bajo, lo que significa que su autoestima es aún más alta. Si me saco la cinta y la veo accidentalmente, ¿cuán avergonzada se sentirá? El par de finos labios se movían de lado a lado, cuidadosos pero inseparables. Wei Wuxian ni siquiera había decidido qué hacer cuando los suaves labios se volvieron repentinamente agresivos. Los dientes de Wei Wuxian no estaban apretados, permitiendo que la otra persona se metiera entre ellos. De repente se quedó sin aire. Sintió que le costaba un poco respirar, queriendo apartar la cara, pero la otra persona lo sostuvo fuertemente y continuó. Entre el remolino de labios y lenguas, se sintió mareado, hasta que ella finalmente le mordió el labio inferior. Después de un momento de persistencia, los labios se separaron a regañadientes y finalmente logró recuperarse. Desde que empezó el beso, todo el cuerpo de Wei Wuxian se sintió débil. La energía llegó a sus brazos solo después de que se apoyó en un árbol por un momento. Levantó la mano y arrancó la cinta solo para ser sorprendido por el resplandor de la repentina luz del sol. Finalmente se las arregló para abrir los ojos, pero no había nada a su alrededor. Arbustos, árboles, pastos, vides, no había una segunda persona. Wei Wuxian todavía estaba algo confundido. Se sentó en la rama por un rato más. Cuando saltó, sintió debilidad bajo sus piernas, casi mareado. Se apoyó en el tronco del árbol de inmediato, maldiciendo lo inútil que era en silencio. Había sido besado tan fuerte que sus piernas se estaban debilitando. Mirando hacia arriba, observó alrededor del área, pero no había rastro de otra persona. La escena anterior parecía ser un absurdo pero erótico sueño. Wei Wuxian no pudo evitar pensar en las leyendas de esas criaturas de la montaña, pero estaba seguro de que no era una criatura de la montaña. Tenía que ser una persona. Recordando lo que había sentido, cosquillas sin forma se arrastraron hasta la punta de su corazón. Wei Wuxian se tocó el pecho con la mano derecha,
pero descubrió que la flor que había estado allí había desaparecido. Buscó en el suelo por un rato, pero tampoco estaba allí. No pudo haber desaparecido, ¿verdad? Wei Wuxian permaneció en pausa por un largo tiempo. Se tocó los labios inconscientemente y finalmente logró decir un rato más tarde: ¿cómo puede ser esto? Esto fue mi... No vi a nadie ni siquiera después de haber buscado por la zona. Wei Wuxian no sabía si reírse o preocuparse. Sabía que la persona se escondía de él y no volvería a aparecer, así que solo dejó de buscar. Empezó a caminar al azar por el bosque. Después de un rato escuchó un fuerte ruido delante de él. Cuando Wei Wuxian levantó la vista, vio una figura delgada vestida de blanco. ¿Quién podría ser sino Lan Wangji? Sin embargo, aunque claramente era Lan Wangji, lo que hacía no se parecía en nada a él. Cuando Wei Wuxian lo vio, había estado clavando su puño en un árbol, con tal fuerza que el árbol se partió por la mitad. A Wei Wuxian le pareció extraño. Lan Chan, ¿qué estás haciendo? La persona se giró. Era Lan Wangji después de todo. Sin embargo, ahora mismo sus ojos estaban inyectados de sangre. Su expresión era casi aterradora. Wei Wuxian se sorprendió. Vaya, qué miedo. La voz de Lan Wangji era dura. Vete. Wei Wuxian. Acabo de llegar y quieres que me vaya. ¿De verdad me odias tanto? Lan Wangji. Aléjate de mí. Excepto por los días que pasaron en la cueva del Xuangu, esta era la primera vez que Wei Wuxian vio a Lan Wangji perder la compostura tan gravemente. Pero en ese entonces la situación era especial y comprensible. Ahora mismo todo estaba bien, así que ¿por qué iba a estar así? Wei Wuxian dio un paso atrás, manteniéndose alejado de él. Continuó preguntando. Hey, Lan Chan, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Si no estás bien, entonces solo di que no estás bien, ¿sí? Lan Wangji no lo miró a los ojos. Desenvainó a Bichen. Unos rayos de luz atravesaron los árboles de la zona, derrumbándose un momento después. Se quedó quieto un rato, apretando su espada. Su agarre era firme, ejerciendo tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Como si se hubiera calmado un poco, de repente se giró de nuevo, con la mirada fija en Wei Wuxian. Wei Wuxian sintió una extraña e inexplicable sensación. Sus ojos habían estado cubiertos por la cinta durante más de 2 horas. La luz del sol era todavía demasiado deslumbrante para él. Después de quitarse la cinta, sus ojos estaban llorosos y sus labios también estaban algo hinchados. Wei Wuxian sintió que su aspecto ahora mismo debía ser terrible. Al ser mirado tan fijamente, no pudo evitar tocarse la barbilla. Lan Chan. Lan Wangji. Nada. Con un golpe, la espada se envainó otra vez. Lan Wangji se dio la vuelta para alejarse. Wei Wuxian sabía que algo estaba mal con él. Después de pensarlo, por si acaso, lo siguió, en un intento de sentir su pulso. Lan Wangji se hizo a un lado y lo miró fríamente. Wei Wuxian. No me mires así, solo quiero ver qué te pasa. Realmente estás demasiado extraño. ¿De verdad no te han envenenado? ¿O te pasó algo durante la cacería? Lan Wangji. No. Viendo que su expresión finalmente volvía a la normalidad y que probablemente estaba bien, Wei Wuxian dejó de preocuparse. Aunque tenía curiosidad por lo que había sucedido, no sería bueno que interviniera demasiado, así que empezó a charlar. Lan Wangji se negó a hablar al principio. Después, finalmente respondió unas pocas palabras cortas. Un toque de calor y una sensación de hinchazón en los labios de Wei Wuxian le recordaban que acababa de perder su primer beso que había estado guardando durante 20 años. Fue besado hasta que se mareó, pero ni siquiera sabía quién y cómo era la otra persona. ¿Cómo pudo pasarle esto? Wei Wuxian suspiró lentamente. De repente habló. Lan Chan, ¿alguna vez has besado a alguien? Si Jian Chen estuviera aquí, escuchándolo hacer una pregunta tan frívola y ridícula, seguro que lo golpearía. Lan Wangji también se detuvo.
Su voz era tan fría que sonaba rígida. ¿Por qué preguntas eso? Wei Wuxian sonrió, con la cara llena de comprensión. Cerró los ojos. No lo has hecho, ¿verdad? Lo sabía. Solo preguntaba, no tienes que enojarte. Lan Wangji. ¿Cómo lo sabes? Wei Wuxian. Con una cara tan seria, a donde quiera que vayas, ¿quién se atrevería a besarte? Por supuesto, tampoco esperaría que iniciaras un beso. Creo que tendrías que guardar tu primer beso hasta el final de tu vida. Se regodeó solo. La cara de Lan Wangji seguía sin expresión, pero parecía haberse relajado un poco. Después de dejarlo reír lo suficiente, Lan Wangji habló. ¿Y tú? Wei Wuxian levantó una ceja. Yo. Por supuesto que tengo mucha experiencia. La cara de Lan Wangji, después de haberse relajado un momento antes, se cubrió inmediatamente con una capa de nieve y escarcha. De la nada, Wei Wuxian se quedó callado. Shh, silencio. Vigilante escuchó atentamente antes de tirar a Lan Wangji detrás de uno de los arbustos. Lan Wangji no sabía lo que estaba haciendo. Justo cuando estaba a punto de preguntar, vio que Wei Wuxian miraba en cierta dirección. Siguiendo su mirada, vio dos figuras, una blanca y otra morada. La persona que estaba delante tenía un físico delgado. A pesar de que tenía una buena apariencia, un aire de arrogancia lo rodeaba. Con una marca de vermellón entre sus cejas y oro delineando su blanca túnica, las joyas que llevaba resplandecían con aún más fuerza, especialmente junto con su elevado mentón y su pomposa expresión. Era Jin Zixuan. Por otro lado, quien estaba detrás de él tenía un físico más pequeño. Con pequeños pasos mantenía la cabeza baja y no decía nada, creando un fuerte contraste con Jin Zixuan, que estaba delante de ella. Era Yan Yanli. Wei Wuxian pensó para sí mismo. Sabía que la señora Jin le diría a Shiki y a ese pavo real que salieran a solas. Por otro lado, cuando Lan Wangji vio el desprecio en su mirada, bajó la voz. ¿Qué pasó entre tú y Jin Zixuan? Wei Wuxian resopló. Preguntar por qué Wei Wuxian odiaba tanto a Jin Zixuan requería una larga explicación. La señora Yu y la madre de Jin Zixuan, la señora Jin, solían ser las mejores amigas. Las dos se prometieron hace mucho tiempo que si sus primogénitos eran varones, se convertirían en hermanos jurados. Si eran mujeres, se convertirían en hermanas juradas. Si uno era varón y la otra mujer, entonces por supuesto se convertirían en marido y mujer. Las dos señoras de ambas sectas tenían una estrecha relación. Sabían cómo era cada una y sus antecedentes también eran adecuados. Un matrimonio así formaría una pareja muy buena. Casi todos los llamaban una pareja hecha por el cielo. Sin embargo, los dos implicados sentían lo contrario. Desde que nació, Jin Zixuan había sido una luna dorada por las estrellas. Nació con la piel clara y delicada, con una marca de vermellón en la frente. Junto con su origen de élite y su excepcional inteligencia, fue amado por todos en su secta. La señora Jin lo había llevado al muelle de loto un par de veces. Ni a Wei Wuxian ni a Yan Chen les gustaba jugar con él. Solo Yan Yanli quería darle la comida que ella hacía. A Jin Zixuan, sin embargo, no le gustaba prestarle atención. Esto hizo que Wei Wuxian y Yan Chen pelearan con él en algunos casos. En aquel entonces, cuando Wei Wuxian causó problemas en los recesos de las nubes y arruinó el compromiso matrimonial entre la secta Jin y la secta Yang, después de regresar al muelle de loto, se disculpó con Yan Yanli, pero ella no dijo nada, solo le acarició la cabeza. Así, Wei Wuxian y Yan Chen pensaron que el asunto había pasado. Terminar el compromiso daría satisfacción a todos. Sin embargo, lo único que se entendió después fue que Yan Yanli se sentía muy abatida. En medio de la campaña para derribar al sol, la secta Yumen-Yang había estado en el área de Langia para ayudar a la secta Lanlinjin. Debido a que estaban cortos de personal, Yan Yanli fue al campo de batalla con ellos. Sabía que su cultivo no era alto, así que hizo lo que pudo, ocupándose de las comidas de los cultivadores. Al principio, ni Wei Wuxian ni Yan Chen estaban de acuerdo, pero Yan Yanli siempre había sido hábil en la cocina.
Se sentía feliz, tenía buenas relaciones con los demás, no se esforzaba a sí misma tampoco, y en realidad estaba bastante segura, por lo que a los dos no les pareció tan mala idea. Debido a las terribles condiciones, las comidas eran muy insípidas. A Jian Yanli le preocupaba que sus dos hermanos no se acostumbraran a las comidas, debido a sus lujos habituales, así que secretamente preparaba 2 tazones extra de sopa para Wei Wuxian y Jian Chen. Sin embargo, aparte de ella, nadie sabía que había estado haciendo un tercer tazón extra para Jin Zixuan, que también estaba en Langia en ese momento. Jin Zixuan tampoco lo sabía. Aunque realmente disfrutó de la sopa y se sintió agradecido por las intenciones de la cocinera, Jian Yanli nunca había dejado su nombre. Nadie sabía que otra cultivadora de bajo nivel había visto todo esto. La cultivadora era una sirvienta de la secta Lanlinjin. Como su cultivo no era de alto nivel, hizo el mismo trabajo que Jian Yanli. Tenía un aspecto justo y sabía aprovechar las oportunidades. Por curiosidad, siguió a Jian Yanli unas cuantas veces antes de poder adivinar lo que estaba pasando. Manteniendo la compostura, merodeó por fuera de la casa de Jin Zixuan después de que Jian Yanli trajera la sopa, dejando que Jin Zixuan viera su sombra a propósito. Jin Zixuan finalmente se las arregló para atrapar a la persona, así que por supuesto iba a hacer preguntas. Astutamente la mujer nunca reconoció nada, sino que lo negó ambiguamente. Sus mejillas se sonrojaron, haciendo que pareciera que fue ella quien lo hizo, pero no quería que Jin Zixuan supiera por cuántos problemas pasó, y por lo tanto este no la forzó a admitirlo. Sin embargo, en acción había empezado a respetar a la cultivadora. Incluso la pasó de sirvienta a cultivadora invitada. Durante mucho tiempo Jian Yanli no se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto continuó hasta que un día, después de que Jian Yanli trajera la sopa, se encontró con Jin Zixuan que estaba allí para recoger una carta. Naturalmente Jin Zixuan iba a preguntar qué hacía Jian Yanli en su habitación. Ella no se atrevió a decirlo al principio. Sin embargo, al oír que su tono sonaba cada vez más dudoso, por muy ansiosa que estuviera, tuvo que decirle la verdad. Sin embargo, alguien ya había usado esa razón. Uno podía adivinar fácilmente cuál fue la reacción de Jin Zixuan después de escuchar esto. Y así, en ese mismo momento, expuso la mentira de Jian Yanli. Ella no esperaba que algo así sucediera. Nunca había sido el tipo de persona que se jactara. Ni siquiera había mucha gente que sabía que era hija de la secta Yumenyan. En tan corto tiempo no pudo encontrar ninguna evidencia que la avalara. Trató de protestar, pero cuanto más lo hacía, más fría se sentía. Al final, rígidamente, Jin Zixuan le dijo: «No pienses que solo porque vienes de una poderosa secta puedes robar y pisotear los sentimientos de otros. Algunas personas, aunque provienen de entornos pobres, tienen una personalidad mucho mejor, así que por favor, cuide su conducta». Jian Yanli no pudo responder a las palabras de Jin Zixuan. Desde el principio, Jin Zixuan nunca había creído que una doncella como ella, nacida de una secta noble pero con bajo cultivo, pudiera hacer algo o ayudar en el campo de batalla. En pocas palabras pensó que ella solo quería encontrar una razón para acercarse a él, que solo estaba aquí para darle problemas. Jin Zixuan nunca la había entendido y tampoco había querido entenderla. Debido a esto, por supuesto que no le creería. Después de decirle tan duras palabras, estando de pie donde estaba, Jian Yanli se echó a llorar. Cuando Wei Wuxian regresó, esta fue la escena que vio. Aunque Su Shihi tenía un temperamento dócil, excepto por la forma en que se abrazaron y lloraron juntos el día en que los tres se reunieron después de que el muelle de Loto fue destruido, ella no había derramado muchas lágrimas frente a los demás, mucho menos lloraría tan fuerte y lamentablemente frente a tanta gente. Wei Wuxian se llenó de pánico. Mientras trataba de preguntarle, Jian Yanli lloraba tanto que ni siquiera podía hablar correctamente. Entonces, cuando vio a Jin Zixuan de pie a su lado, asombrado, echó humo de ira, preguntándose a sí mismo por qué este perro estaba aquí. Con una patada se abalanzó sobre Jin Zixuan. La pelea entre los dos habría alertado a los cielos. Todos los cultivadores alrededor de la base vinieron a detener su pelea. En medio del alboroto, finalmente entendió cuál era la causa de todo esto y se enojó aún más. Alzó su voz.
diciendo que un día definitivamente Jin Sisuan moriría en sus manos. Le ordenó a la gente que arrastrara a la mujer cultivadora hasta aquí. Una ronda de preguntas más tarde, la verdad salió a la luz, y todo el cuerpo de Jin Sisuan se congeló. No importaba cuánto Wei Wuxian continuara maldiciéndolo, no devolvía ni palabras ni puños, su cara era oscura. Si no es porque Yan Yanli levantó su mano un tiempo después para detenerlo, mientras Yan Chen y Jin Wanshan venían a alejar a Wei Wuxian, era probable que Jin Sisuan no hubiera podido asistir a la cacería de la montaña Fénix. Después, aunque Yan Yanli continuó trabajando en Langia, solo se dedicó a sus cosas. No solo dejó de traerle sopa a Jin Sisuan, sino que ni siquiera lo miraba. Poco después, la crisis de Langia se resolvió. Wei Wuxian y Jian Chen la trajeron de vuelta a Yumen. Sin embargo, Jin Sisuan, por otro lado, comenzó a preguntar más y más sobre Yan Yanli después de que la campaña terminó, ya sea por culpa o por haber sido regañado por la señora Jin. Los que se enteraron de todo esto dijeron que era solo un malentendido, que estaba mal ahora que se había aclarado. Sin embargo, Wei Wuxian no sentía lo mismo. Odiaba a Jin Sisuan hasta el extremo. Para él era una princesita masculina y engreída, un pavo real ostentoso, un ciego que solo vivía de las apariencias. No creía en absoluto que un narcisista como Jin Sisuan pudiera darse cuenta de su error y que de repente se interesara por Yan Yanli. Probablemente estaba actuando así, después de haber sido regañado por la señora Jin. Pero a pesar del odio que sentía, para no ponerle las cosas más difíciles a Yan Yanli, Wei Wuxian solo pudo evitar salir. Lan Wangji se giró para mirarlo como si estuviera confundido. Pero Wei Wuxian no tuvo tiempo de explicárselo. Puso el dedo índice en sus labios haciendo un gesto de silencio y continuó mirando hacia allí. La mirada de un par de ojos claros se posó en los labios hinchados y húmedos por un breve momento antes de darse la vuelta. Por otro lado, Jin Sisuan se apartó de los arbustos para revelar el grueso cuerpo de un monstruo serpiente. Se agachó un rato antes de decir: «Está muerta». Yan Yanli asintió. Jin Sisuan. La serpiente medidora. Yan Yanli. ¿Qué? Jin Sisuan. Es una bestia de la zona de Nanman, solo que cuando ve a alguien, de repente se endereza y comparará quién es más alto. Si le ganan en altura, devorará a la persona. No es un gran problema, solo se ve aterradora. Parecía que Yan Yanli no entendía por qué empezaba a explicarle esas cosas de la nada. Lógicamente, en ese momento, probablemente era mejor decir unas pocas palabras superficiales como «El joven maestro Jin es tan culto» o «El joven maestro Jin es tan calmado». Sin embargo, lo que acaba de decir es solo sentido común. No podía encontrar palabras cuando no había ninguna. Tal adulación sería obviamente falsa. Era probable que Jin Wangyao fuese el único que pudiera decirlas con una cara seria. Yan Yanli solo podía sentir de nuevo. Wei Wuxian adivinó que había estado sintiendo durante todo el camino. Lo que siguió fue otro rato de silencio. La torpeza atravesó la hierba y sopló directamente sobre los dos detrás de los arbustos. Unos momentos después, Jin Sisuan finalmente guió a Yan Yanli hacia la dirección por donde estaban. Incluso mientras caminaba, continuó. Se pueden ver escamas en esta serpiente medidora, y sus colmillos son más largos que su mandíbula. Probablemente es un mutante. A la mayoría de la gente le resultaría difícil de tratar. Tampoco serían capaces de disparar contra sus duras escamas. Después de una pausa, añadió con un tono despreocupado. Pero, de todas formas, no es peligroso. Ninguna de las presas de esta cacería es difícil. No pueden hacer daño a la gente de la secta Lanlinjin. Al escuchar cómo en las dos últimas frases el aire de orgullo se elevó de nuevo, Wei Wuxian encontró la situación bastante irritante. Sin embargo, vio a Lan Wangji mirar fijamente a Jin Sisuan sin expresión. Wei Wuxian pensó que esto era extraño. Siguiendo su mirada, inmediatamente se quedó sin palabras. ¿Desde cuándo Jin Sisuan camina moviendo la mano al mismo tiempo que el pie? Yan Yanli. Es mejor si las cacerías no lastiman a nadie. Jin Sisuan. ¿Qué valor tienen las presas si no hacen daño a nadie?
Si vas a los terrenos privados de la secta Lanlinjin, podrás ver muchos monstruos raros. Wei Wuxian se burló en silencio. ¿Quién querría visitar los terrenos de caza de su secta? Sin embargo, Jin Zixuan había comenzado a decidir el asunto por su cuenta. «Puedo llevarte allí». La voz de Yan Yanli era suave. «Joven maestro Jin, gracias por su amabilidad, pero no hay necesidad». Jin Zixuan se detuvo sorprendido, diciendo: «¿Por qué no?». ¿Cómo podría responder a tal pregunta? Como si se sintiera incómoda bajo la cabeza. Jin Zixuan: «¿No te gusta ver las cacerías?». Yan Yanli asintió. Jin Zixuan: «Entonces, ¿por qué has venido esta vez?». Si no fuera por el esfuerzo que la señora Jin hizo para invitarla, Yan Yanli ciertamente no habría venido, pero ¿cómo podía decir tal cosa? Viendo que Yan Yanli estaba en silencio, la tez de Jin Zixuan pasó de rojo a blanco. Su expresión era bastante antiestética. Un tiempo después, finalmente se las arregló. ¿No te gusta ver las cacerías o simplemente no quieres estar conmigo?». Yan Yanli susurró. No. Wei Wuxian sabía que ella temía que Jin Zixuan solo le invitara por las intenciones de la señora Jin y no por iniciativa propia, así que no quería molestarlo. Sin embargo, ¿qué podía saber Jin Zixuan sobre esto? Todo lo que sabía es que nunca se había sentido tan avergonzado en su vida. No solo era la primera vez que una doncella lo rechazaba, sino también la primera vez que invitaba a una doncella y era rechazado. La ira surgió en su interior. Un momento más tarde se rió fríamente. Bien, entonces... Yan Yanli. Lo siento. La voz de Jin Zixuan era de hielo. ¿Por qué te disculpas? Puedes pensar lo que quieras de todas formas. Yo no era el que quería invitarte. Está bien si no quieres. La sangre de Wei Wuxian se le subía a la cabeza. Quería salir corriendo y empezar una pelea con Jin Zixuan de nuevo. Sin embargo, después de pensarlo 2 veces, sintió que también sería bueno dejar que su Shiji viera el verdadero carácter de este hombre, para que lo olvidara y no lo volviera a querer. Así, reprimió su ira y soportó un poco más. A Yan Yanli le temblaban los labios, pero no dijo nada. Se inclinó ante Jin Zixuan con la voz baja. Por favor, discúlpeme. Se dio la vuelta para irse, sola y tranquila. Jin Zixuan se quedó quieto por unos momentos, mirando en otra dirección. Un momento después de repente gritó: ¡Alto! Sin embargo, Yan Yanli no se dio la vuelta. Jin Zixuan estaba aún más furioso. La alcanzó en solo 3 zancadas y estaba a punto de tomar su mano cuando una sombra pasó repentinamente ante sus ojos. Antes de que pudiera ver quién era, recibió un golpe en el pecho. Jin Zixuan sacó su espada y retrocedió. Cuando finalmente pudo ver, se enfureció. Wei Wuxian, ¿por qué eres tú otra vez? Wei Wuxian colocó a Yan Yanli detrás de él. También estaba furioso. ¿No te lo había dicho antes? ¿Por qué eres tú otra vez? Jin Zixuan. ¿Atacando de la nada? ¿Te has vuelto loco? Wei Wuxian golpeó con la palma de su mano. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Qué quieres decir con de la nada? ¿Qué haces tratando de agarrar a mi Shiji solo porque estás avergonzado? Jin Zixuan se hizo a un lado y le devolvió un ataque de espada. Si no lo hago, ¿debo dejarla caminar sola por la montaña? Sin embargo, el resplandor de la espada fue golpeado por otro resplandor, disparando al cielo. Al ver quién era, Jin Zixuan se sorprendió. ¿Han Wanyu? Lan Wangyi desenvainó a Bichen. De pie entre los 3, mantuvo su silencio. Justo cuando Wei Wuxian estaba a punto de avanzar, Yan Yanli agarró a Wei Wuxian. Xian. Al mismo tiempo, una serie de pasos dispersos se acercaron. Una multitud masiva se precipitó en el bosque. La persona que estaba a la cabeza gritó: ¿Qué ha pasado? Resultó que tanto el brillo de la espada de Lan Wangyi como la de Jin Zixuan se vio en el cielo, sorprendiendo a los cultivadores cercanos.
Se dieron cuenta enseguida de que dos personas comenzaron una pelea, por lo que se apresuraron a ver el extraño punto muerto de las 4 personas en el bosque. La gente a menudo decía que uno nunca podía evitar a su enemigo. La persona que estaba a la cabeza no era nadie más que Jin Si-sun. Él dijo: Si-Suan, Wei Wuxian te está causando problemas otra vez. Jin Si-Suan: no es asunto tuyo, no te preocupes por esto ahora. Viendo que Wei Wuxian agarró a Yan Yanli y estaba a punto de llevársela, habló de nuevo. Alto, Wei Wuxian. ¿Realmente quieres pelear? Por mí está bien. Jin Si-sun: Wei, ¿a qué te refieres con lo de pelear contra Si-Suan? Wei Wuxian lo miró. ¿Tú quién eres? Jin Si-sun se detuvo sorprendido antes de echar humo. ¿No sabes quién soy? Wei Wuxian meditó. ¿Por qué debería saber quién eres? Cuando la campaña para derribar al sol estalló por primera vez, Jin Si-sun insistió en defender la retaguardia debido a una lesión. No tuvo la oportunidad de ver cómo era Wei Wuxian en el frente de batalla, y la mayor parte de su conocimiento sobre él provenía de rumores. No le importaba mucho, pensando que todos los rumores eran simplemente exageraciones. Sin embargo, hace un rato, Wei Wuxian había convocado a todas las criaturas oscuras del bosque con un silbido, llamando a los feroces cadáveres que su grupo estaba a punto de capturar, haciendo que sus esfuerzos fueran en vano. Ya estaba disgustado. Ahora, frente a su cara, Wei Wuxian preguntaba quién era, despertando una extraña sensación de indignación en su interior. Conocía a Wei Wuxian, pero Wei Wuxian no lo conocía, e incluso se atrevió a preguntar quién era delante de todos. Era como si esto lo hubiera humillado. Cuanto más pensaba en ello, más irritado se sentía. Justo cuando estaba a punto de hablar, una luz dorada brillaba en el cielo sobre ellos. Un segundo grupo de personas había llegado. El grupo de personas descendió sobre sus espadas y aterrizó firmemente. Quien los guiaba era una mujer de mediana edad. Sus movimientos eran ortodoxos, los bordes tenían un toque de rigidez. Parecía valiente en su espada y se veía elegante cuando caminaba. Jin Si-sun la llamó. ¡Tía! Jin Si-sun dudó. Madre, ¿por qué estás aquí? Inmediatamente después recordó que su espada y la de Lan Wangji ya habían alertado a todos. Cuando la señora Jin observó desde las torres de vigilancia, por supuesto que no pudo evitar acudir al lugar. Jin Si-sun observó a los cultivadores de la secta Lan Linjin, que habían venido con su madre. ¿Por qué trajiste a tanta gente? No tienes que interferir en la casa. La señora Jin, sin embargo, escupió. Deja de pensar que eres el centro de todo. ¿Quién te dijo que estoy aquí por ti? Vio de reojo a Yan Yanli, que se había encogido detrás de Wei Wuxian, y su rostro se relajó de inmediato. Se acercó y tomó su mano, hablando con una voz suave. Ali, ¿por qué estás así? Yan Yanli. Gracias, señora, estoy bien. La señora Jin fue bastante aguda. ¿Ese maldito mocoso te ha vuelto a molestar? Yan Yanli se apresuró. No. Jin Si-Suan se movió ligeramente, parecía como si estuviera reteniendo algo. Por supuesto que la señora Jin sabía cómo era su hijo. Ella sabía lo que estaba pasando con una sola suposición. Inmediatamente se puso furiosa, regañando a su hijo. Jin Si-Suan, ¿quieres morir? ¿Qué me dijiste antes de venir aquí? Jin Si-Suan. Yo... Wei Wuxian. No importa lo que su hijo le haya dicho antes de salir. Señora Jin, está bien mientras él y Michiji vayan por caminos separados de ahora en adelante. Esta respuesta era parte de su temperamento, y por eso sus palabras no fueron muy educadas. Lo bueno es que la señora Jin se ocupó de consolar a Yan Yanli y no le puso mucha atención. Sin embargo, aunque a ella no le importaba, alguien más usó esto como una oportunidad. Jin Si-sun gritó. Wei Wuxian, mi tía es tu superior. Hablar así es demasiado presuntuoso, ¿no crees? Los otros sintieron que eso no tenía sentido, pero asintieron con la cabeza. Wei Wuxian respondió. No fue dirigido a la señora Jin. Tu primo le ha hablado a Michiji con palabras duras una y otra vez. Si la secta Yumenyan lo tolerara, entonces no mereceríamos ser llamados una secta de élite.
¿Cómo es eso presuntuoso? Jin Si-sun se burló. ¿Cómo es presuntuoso? ¿Cómo es que alguna parte de ti no es presuntuosa? Hoy, en una cacería tan importante que involucra a todas las sectas, realmente demostraste tus habilidades, ¿no es así? Un tercio de las presas han sido tomadas por ti. Te sientes muy complacido, ¿verdad? La cabeza de Lan Wangji se inclinó ligeramente. ¿Un tercio de las presas? Aunque más de 100 personas que siguieron a Jin Si-sun emitieron un fuerte resentimiento, al ver que Lan Wangji, de quien se rumora tiene una terrible relación con Wei Wuxian, hablaba como si estuviera preguntando, alguien respondió inmediatamente con impaciencia. Han Wanyu, todavía no lo sabes, ¿verdad? Mientras estábamos cazando buscamos durante mucho tiempo y nos dimos cuenta de que no quedaba ni un solo cadáver feroz o espíritu resentido en el terreno. Solo supimos después de enviar gente a preguntarle a Lian Fanzun. En menos de una hora después de comenzar la caza, una melodía de flauta salió de la montaña Fénix. Entonces todos los cadáveres y espíritus uno por uno se rindieron, entrando a la zona dispuesta para la secta Yumenyan. De las 3 principales categorías de presas de la montaña Fénix solo quedan las hadas y los monstruos. En cuanto a los ghouls, Wei Wuxian por sí solo convocó a todos. Jin Si-sun. No te preocupas por los demás y solo te preocupas por ti mismo. ¿No es eso lo suficientemente presuntuoso? Wei Wuxian lo entendió de repente. Al final, esta era la intención detrás de todo eso. Se rió. ¿No fuiste tú quien lo dijo? En el evento de apertura, que podíamos mostrar nuestras verdaderas habilidades en la montaña Fénix, Jin Si-sun se rió con un ja, como si le pareciera ridículo. De lo que dependes es de un camino torcido, no es lo que realmente eres capaz de hacer. Solo estás tocando unas cuantas canciones en la flauta. ¿Cómo podría contar eso como verdadera habilidad? Wei Wuxian sonaba confundido. No es como si hubiera engañado o maquinado algo, así que, ¿por qué no? Puedes tocar algunas melodías en la flauta también y ver si algún cadáver o espíritu quiere seguirte. Jin Si-sun. Ja, con lo mucho que rompes las reglas, no es diferente de los trucos y trampas. Al oír esto, Lan Wangji frunció el ceño. La señora Jin parecía haber oído la pelea que estaba teniendo lugar aquí. Su voz era indiferente. Si-sun, ya basta. Wei Wuxian era demasiado perezoso como para discutir con él, así que solo se rió. Ja, bien, entonces no sé qué podría contar como habilidades. Si pudiera ganar, Jin Si-sun no estaría tan frustrado como él estaba ahora. Sin palabras, cuanto más pensaba en ello, más indignado se sentía. Jin Si-sun se burló. Pero es natural que creas que no estás equivocado. No es la primera vez que el joven amo Wei hace caso omiso de las reglas. No usaste tu espada en el banquete de flores de la última vez, y tampoco en esta cacería. Es un evento muy grande, y no te importa la cortesía. ¿Acaso consideras que la gente a tu alrededor no está a tu nivel? Wei Wuxian, sin embargo, no le prestó ninguna atención. Se dirigió a Lan Wangji. Lan Chan, me olvidé de decirte. Gracias por bloquear la espada. Viendo que a Wei Wuxian parecía no importarle nada, Jin Si-sun apretó los dientes. Así que la disciplina de la secta Yumenjiang no es nada más que esto. Por favor, da la cara y pelea contra mí para que pueda ver lo que tienes.